Y en realidad yo sé que hay que ser o muy ingenuo o tener la posición delirante de irse por las ramas. Y claro, son dos cosas que la gente tiene tanto que hacer que no tiene tiempo de dedicarse a esas dos posibilidades. O sea, ser delirante o estar con una ingenuidad terrible, tiene que luchar. Pero vamos a hablar de un tema general con un análisis particular. O sea, un análisis siempre tengamos siempre presente, porque es muy importante esto, que este es un análisis hecho desde la gente del pueblo, no es el análisis del tipo que tiene todas las chapas colgadas en su casa, porque tiene el certificado de que él es infalible. Esto no, nosotros somos los que aramos y sembramos el campo, producimos la riqueza del país y algunos de nosotros, se nos da por tocar la guitarra y cantar, y otros por especular con sueños que uno tuviera, que uno tuviera y pudiera realizar. Ahora bien, para entrar en ese terreno tenemos que hacer un análisis desde nuestro posicionamiento. O sea, tenemos que ver qué ha pasado en la Argentina y por qué hemos llegado a este momento. O sea, nosotros no éramos así. Esta soberbia, esta incapacidad irresponsable de destratar al semejante. Qué sé yo, el desprecio a las instituciones, o sea, la burla a la ley. Y eso, todas esas cosas nefastas, perversas y negativas, ha ido en alguna forma transformando a nuestra sociedad. Una sociedad que hacía gala del orden, del respeto, de la cortesía. Una elegancia en la cortesía del argentino. La mujer argentina con esa voz, esa media voz pausada, agradecía. Gracias, decía. Me ha emocionado. Y ese hombre que abría las puertas, que sentaba siempre a la dama primero, que le traía flores, que le cedía el asiento a un anciano, a una dama, en un ómnibus, en un colectivo, en un tren. Esa cordialidad, esa cortesía de caballerosidad. Y claro, todo eso ya no existe. Nos hemos convertido en una tropa de lobos. O sea, la desesperación, la urgencia ha desplazado todas esas virtudes. Y claro, ha creado otro mundo. Nosotros estamos inmersos en otro mundo. El que se detenga a mirar esto ve un panorama lleno de mentiras, lleno de falsedad, lleno de falsas promesas. Todo se ha cortado. En fin, ha proliferado el delito verbal y físico. Fíjese que ya todo el mundo te insulta así, porque sí, nomás. Antes, no sé si decía uno, qué señor educado, qué buena prestancia, o qué buen silencio. Se hizo el desentendido, no dijo nada. Hoy no, hoy te insultan con toda la soez y la barbaridad de que le salgan de la boca. Y claro, esas agresiones, esas palabras obscenas, ese sálvese quien pueda que ha invadido a nuestra sociedad, tiene un origen, no se dio de manera silvestre, tiene un origen. Esta sociedad fue golpeada
canallescamente por las dictaduras y obligó a la gente a refugiarse en el miedo. Y ese miedo tiene dos particularidades especiales. O es copado por la cobardía o utiliza la repelencia como a la agresión para defenderse. El miedo es canijo, como dicen los paisanos. Y entonces nuestra autoestima, o sea, eso distinguido que caracterizaba a nuestra sociedad, se ha enlodado de una manera, de una manera increíble. Y claro, nosotros no nos hemos dado cuenta. Y los que quedamos, los viejos que quedamos, tenemos la posibilidad de comparar y decir, ¿quién nos robó el país que teníamos? Y no tenemos respuesta, porque no hay quien pregunte. Porque no hay quien pregunte qué pasó con nosotros. Entonces, uno dice, uno que es viejo ya, que está de retirada, que estos son los últimos estertores que uno da, uno dice, pero tanta gente, porque ahora hay mucha gente más capacitada que antes, hay mucho más información, hay muchos más profesionales en Argentina que había hace 50 años. Hay mucha gente que ha llegado a las universidades, que ha salido a estudiar afuera. Hay mucha gente que son dirigentes políticos, sociales, dirigentes, gente de prestigio. Y entonces dice, ¿es posible que este país no haya estudiado o no haya analizado este fenómeno para averiguarlo, para por lo menos ponerlo en contexto? ¿Por qué nos suceden estas cosas? Claro, las democracias que llegaron después de las dictaduras y carecieron de liderazgos reales, verdaderos, de liderazgos de gente de talento. Vinieron muchachos, gente que fueron empujados al poder. O sea, llegaron con triquiñuela, no llegaron por la esplendorosa posibilidad de que superaba a los otros. O sea, que era elegido entre los mejores. No, se metieron gente de toda índole y calibre porque la dictadura había dejado el tendal. O sea, las mejores mentes posiblemente eran las que se llevaron el fragor de la lucha, la trinchera que quedó llena de cadáveres, de argentinos que soñaban con esto que estamos hablando, que uno los conoció y que alguno escapó y se llamó después el Che Guevara, que anduvo por ahí, y otros cientos que conocimos en el mundo, brillantes, que murieron en la pobreza, en la miseria, luchando para sobrevivir. Mentes brillantes, yo conocí mentes brillantes de argentinos geniales, en Perú, en Colombia, en Venezuela, en Centroamérica, en México. Tipos extraordinarios, con unas capacidades y una brillantez en las ideas geniales. Nunca nos enteramos que existieron. Y eran hombres brillantes, mujeres brillantes. Y bueno, eso a nosotros nos castigó como país. Toda esa diáspora de intelectuales genuinos que no obedecían a intereses, que respondían a sus sentimientos. Los perdimos todos. Y prácticamente nos quedó la resaca. Y con esa resaca, seguimos navegando. Seguimos chapaleando en el barro. Y es lo que tenemos hoy. Fíjense quién tenemos en la presidencia. Fíjese cómo se ha desplazado la realidad. y claro, uno dice, ¿qué puede esperar de esta gente que ahora
nos promete alguna salida institucional después de este atropello ahora que hay. ¿Quiénes nos ofrecen posibilidades? ¿A quiénes hemos oído? Porque ha habido una muy buena oportunidad ahora, dentro de todo el avasallamiento y el desastre de la época no sé cuánto, y de la época recibida, la herencia recibida, y de los ladrones, y de, en fin, este batifondo. Ha habido tiempo para hablar, o sea, ha habido tiempo. Ha habido tiempo para los intelectuales. O sea, el intelectual luchó. Cuando hubo intelectuales del pueblo en Argentina, 1930, que había una tragedia social, política y económica, nacieron los discípulos, estuvieron los grandes pensadores, Homero Mansi, estuvo, en fin, hombres del pensamiento. Fíjense que Marechal, en fin, que hombres que fueron instituciones, que son instituciones. Hoy no tenemos lamentablemente nada. O sea, los que se decían nuestros intelectuales, que se habían institucionalizado, ¿cuál es el mensaje que usted le ha oído, que realmente ha quedado en usted, en su mente, que usted lo comente con algunos amigos de los intelectuales del gobierno de Cristina? ¿Se acuerdan la carta abierta? ¿Cuál de todos ellos ha dado un mensaje que ha iluminado con su sabiduría esta época oscura que estamos viviendo? Claro, entonces uno dice, bueno, apagamos la luz, y ahí es cuando entonces el pueblo, con sus reacciones naturales, es cuando puede empezar a hablar. Y claro, el pueblo es desordenado, porque no tiene estructuras mentales, culturales, como para dar una idea correcta, donde los que están ahí esperando a ver dónde está, donde le falta un acento a la I, o donde le falta una coma, le meten el dedo, ¿no? El pueblo es una expresión, como todo pueblo en el mundo, sale de sus entrañas, de sus sentimientos, de su ingenuidad. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo voy a juzgar a esas generaciones pasadas que han sido un fracaso? ¿Por qué las voy a juzgar? Porque voy a ser irrespetuoso con esa generación que hace 60 años no está produciendo ningún solo hecho realmente relevante en la Argentina. ¿Y por qué? Porque camino por las mismas calles, porque transito por las mismas carreteras, porque veo planificaciones de las infraestructuras que fueron hechas hace 150 años algunas, y que no han sido modificadas. Fíjense que frente a la Casa de Gobierno corre la cloaca número 1 de la ciudad de Buenos Aires, que desemboca en el Río de la Plata, que la hizo Sarmiento. Entonces usted dice, bueno, Buenos Aires, yo conocí Buenos Aires en 1943, 44, y está igual. Yo puedo cerrar los ojos por una avenida y caminar por todo Buenos Aires y no perderme. Porque en la Argentina se debe, por lo menos la Argentina, que yo conocí, que tenía 14, 15 millones de habitantes, y hoy tienen 44, se debe por lo menos 50 ciudades nuevas que no han sido fundadas. ¿Cuánto hace que usted no escucha, o mejor dicho, no cuánto hace, cuándo usted escuchó que se planificó una nueva ciudad en algún lugar? Que hubo una posibilidad de hacer un gran desarrollo porque ahí había una posible generación de riqueza y trasladar una población 100.000 o 200.000 habitantes para sacarlos del hacinamiento de los suburbios de las grandes ciudades. Buenos Aires tiene 3, 4 millones de gente hacinada viviendo en condición marginal. O sea, la parte de la pobreza de la Argentina es eso, una de las grandes causas
es el hacinamiento de las grandes metrópolis. Si a esa gente no se le va a poder resolver nunca el problema de la pobreza. Ahora, eso, ¿a qué político usted se lo escucha decir? Dice, vamos a resolver el problema de la pobreza y vamos a aumentar la ayuda social. Imagínense si aumentando la ayuda social a todo ese chocerío de que no tiene cloaca, que no tiene agua potente, agua corriente, que no tiene agua corriente, agua corriente buena, o sea, que no tiene servicio sanitario, que no tiene... ¿Cómo va a resolverle eso? ¿A dónde va a crearle ustedes a la gente marginal de la ciudad de Buenos Aires 1 millón de puestos de trabajo? ¿En qué? ¿Se dan cuenta que son unos atorrantes estos que no tienen ni idea? Estoy mal, me expreso mal. Son unos pobres diablos. Nadie le habla de estas cosas, porque hay que planificar un nuevo país. Y entonces quien llegue al gobierno, no es que él traiga la varita mágica, el que llegue al próximo gobierno, no es que tenga que traer la varita mágica, no, porque tampoco lo va a poder hacer de la noche a la mañana. Entonces es un proyecto de 50 años. Pero tiene que venir con una visión y decir, bueno, muy bien, esto no se va a resolver nunca. ¿Sí? Entonces tiene que formar un equipo de trabajo para planificar ese país y empezar a desplazar cada planificación miles de argentinos de los centros esos que están marginados, para darles una vida digna, para crearles trabajo, para crearles el sustento, para que sus hijos tengan una profesión distinta. Y entonces, ¿cómo los va a mover usted? ¿Con qué promesa va a mover la gente de las bellas miserias en la Argentina? ¿A dónde los va a mandar? Entonces se da cuenta que necesita toda la construcción de planificar un nuevo país. Pero primero, para planificar ese nuevo país hay que pensarlo. Primero tiene que haber un loco, un delirante, o 10 o 20, que uno de los locos pudiera ser usted. Y otro de los delirantes pudiera ser su vecino. Y otro que empiecen a hablar de estas cosas. Esto tiene que ser una enfermedad. Estas ideas tienen que ser una enfermedad contagiosa para que todo el mundo se contagie y entonces empiecen a hablar del tema, porque si no empezamos a hablar del tema, mucho menos vamos a tener posibilidad de resolverlo. Entonces fíjense ustedes que nos ha llevado todo este análisis a los punchazos. Pero yo, por ejemplo, que llegué, como dije antes, a Buenos Aires en el 40 y pico, desde entonces han nacido en el país casi 30 millones de habitantes más. Éramos 14 millones en ese tiempo. Hoy somos 44 millones de habitantes. Y están viviendo y generando movimiento y posibilidades de vida en el mismo espacio, con la misma estructura. ¿Cómo puede usted resolver el problema de la pobreza? ¿Cómo es posible que no haya políticos de todos estos que están enseñoreados? No descarto ni los nuestros, ni que no piensen en esto. Yo me pregunto, cuando lo escucho hablar a Massa, lo escucho hablar a Urtubey, lo escucho hablar a De la Sota, a Scioli, a todos esos que andan dando vuelta ahí, vos, qué sé yo, todo. Si alguna vez alguien, me gustaría, los escuchó hablar de estos temas. Entonces, imagínense ustedes si esa gente que llegó a la suma del poder no habla de estos temas. Y Cristina y Néstor, que fueron los últimos, los últimos patriarcas, que después de Perón no apareció nadie que pudiera hacer algo. Recién eso llegaron los Kirchner. Y a ponchazos hicieron algunas cosas, pero no hubo un proyecto. Y ahí no hubo un proyecto de la concepción que se requiere para la Argentina, que realmente necesitamos ser
Ahora bien, no vamos a tratar de ir a revolver lo que estuvo mal hecho, porque eso no resuelve nada. Yo puedo hablar de 50 años atrás criticando a todo el mundo. Eso no resuelve nada. Yo no estoy aportando absolutamente nada. Yo quiero empezar a hablar ahora del futuro. Yo quiero empezar ahora a hablar de ese país ideal, que primero hay que empezar a pensarlo, porque no se puede hacer de la noche a la mañana. Pero con infelices e incapaces, ineptos, como los que están gobernando ahora y como los que tuvimos nosotros, no, así no. Entonces, y ya para cerrar, porque esto sí no se va a hacer muy largo, en 15 minutos o 20 minutos no se puede explicar esto en la perfección, pero sí he tirado el espinel para que a ver si se engancha algún y me responde, porque sería maravilloso que antes que yo me muera, que debe ser dentro de 50 años, qué sé yo, yo sé que estoy bordeando al final, pero el final puede ser, qué sé yo, 3, 4 años más, que tenga el valero limpio. Sería bueno, me encantaría morirme con la alegría de empezar. Digo, caramba, mirá vos, qué lindo. Empezaron a mover la tierra, las máquinas mentales de los futuros dirigentes argentinos. Y ese primer puntapié, fíjense, porque es muy importante esto, ese primer puntapié, ese primer envión, ¿sabe quién puede serlo? Una sola persona en este momento. ¿Quiere que se lo nombre? No. ¿Para qué se las voy a nombrar? Ustedes saben igual que yo quién es. Pero, como siempre, fíjense que hace casi 1 año y medio que estoy bregando para que Cristina escuche. No hay forma. De verdad, ya lo acepté, ya lo asumí. No hay forma, no. Cristina y yo estamos en planetas distintos. Pero es posible que la idea le llegue. Y bueno, ya es algo, por lo menos si estamos en planetas distintos, pero le llega la idea, ella es la única que puede empezar a hablar de estas cosas. Cristina Fernández de Kirchner. Pero claro, la tiene el juez Bonadío, el juez Casanelo, el juez Ercol, la tienen así, rodeada, que yo creo que pobrecita Cristina no tiene tiempo ni para lavarse los dientes hoy. Imagínense que va a hablar de esto. Pero me gustaría que haga un esfuercito si puede. Y que se junte con alguien que le hable más o menos de estas cosas y que deliren un rato juntos. A mí me gustaría delirar un rato con Cristina de estas cosas.